¿Alguna vez has confiado en alguien que, por una razón inexplicable, te generaba inquietud en el alma? ¿Alguna vez miraste a los ojos de un amigo, de tu pareja o incluso de un maestro espiritual y sentiste que algo no estaba bien, aunque exteriormente todo pareciera normal? ¿Y alguna vez te has preguntado de dónde proviene realmente la amenaza auténtica, de los gritos o de la presencia silenciosa, de gestos sutiles y de frases cuidadosamente elegidas? Carl Jung, el hombre que exploró los rincones más ocultos de la mente humana, notó un patrón que pocos se atreven a nombrar. Es una señal que es casi invisible, pero igualmente peligrosa, como el abismo que se esconde bajo un hermoso jardín. No es un insulto, ni un ataque o una amenaza, es algo que se oculta, algo que toma la forma de bondad. Desde la perspectiva de las personas comunes, tal individuo parece ser amistoso, amable y hasta encantador. Pero para aquellos que pueden notar las sutilezas, emana una señal silenciosa, una inquietud invisible, un olor que recuerda al miedo. Jung describió este fenómeno como la proyección de la sombra, señalando que esta es la señal más peligrosa que un ser humano puede enviar. Imagina un espejo que, en lugar de reflejar tu rostro, refleja a un monstruo que no te pertenece. Y luego, la persona que sostiene ese espejo jura que ese monstruo eres tú. Intentas defenderte, explicar, pero cree en ello con tal firmeza que otros también empiezan a creerlo. Al final, la sombra, una vez proyectada, no llega con dudas, sino con convicción. Lo que dice Jung es cruel. Cuanto más alguien niega sus propios aspectos oscuros, más los percibe claramente en ti. No es un mal consciente, ni una fría manipulación, es una celebración desenfrenada. Es una psicosis moral disfrazada de iluminación. Y lo que es peor, cuanto más intenta una persona hacerse pasar por desarrollada, cuanto más perfecta, sabia y segura de sí misma parece, más atenta deberías estar. Vivimos en una era en la que las apariencias de bondad son más valoradas que la realidad, donde la corrección en la comunicación supera la cohesión emocional, lo que permite que los más peligrosos puedan esconderse sin temor. Este material no tiene la intención de ser una guía de autoayuda. Tampoco es una instrucción sobre defensa emocional, más bien es una inmersión oscura, un viaje nocturno iluminado por el resplandor de las velas y las palabras ocultas de Jung, Foucault, Mary Louise von Franz y otros que no temen enfrentarse al caos. Prepárate para mirar hacia tu interior, pero sobre todo para ver la realidad a través de ojos capaces de percibir más que solo sonrisas superficiales. Notarás las señales que la inconsciencia envía cuando alguien pierde el contacto con su alma y ésta comienza a utilizarte como un espejo para sus propios demonios. O quizás te sumergirás en la reflexión de que tú también fuiste alguna vez ese espejo para alguien, porque como decía Jung, lo que no hagas consciente se convertirá en tu destino. Si estás listo, respira hondo. La noche que tenemos por delante será larga y llena de descubrimientos. Es fascinante que el verdadero peligro rara vez adopte la forma de violencia manifiesta. Prefiere gestos sutiles, una sonrisa cortés, un tono de voz suave. Sin embargo, hay algo en la mirada, una vibración invisible que flota en el aire, como si la simple presencia de una persona generara una grieta en la realidad. Tan pequeña que resulta imposible de percibir a simple vista, pero lo suficientemente grave como para mover el alma. Jung fue uno de los pocos que formalizó lo que los chamanes han sabido desde hace siglos. Algunas personas no operan en el mundo, sino que simplemente actúan en él, y lo que representan no siempre refleja sus verdaderos deseos.
Durante su práctica, notó que algunos no representan una amenaza por su agresión, sino por su ausencia de sí mismos. Y en ese vacío, con una precisión quirúrgica, proyectan su sombra. Imagina a una persona que vive como si constantemente estuviera mirando un espejo sucio, ajena a su estado. Todo lo que percibe en los demás está distorsionado y contaminado, y aún así cree de manera incondicional en lo que ve. Esa es la señal más peligrosa. Un narcisismo absoluto que lleva a pensar que el problema siempre está en los demás y nunca en uno mismo. Una persona así no necesita odiarte. Basta con que vea en ti rasgos que ella misma no puede soportar. Intentas acercarte a ella con amabilidad y ella reacciona a la defensiva. Tratas de explicar la situación y ella te acusa. Ofreces autenticidad y ella percibe tus intenciones como manipulación. Y lo que es más triste, realmente cree que está viendo la verdad. Jung lo llamaba proyección de la sombra y afirmaba que era una forma de posesión inconsciente. El ser humano ya no opera desde la conciencia, sino que es guiado por fuerzas internas que se expresan en los demás. Como si, en lugar de enfrentarse a sus propios demonios, los creara en ti. Cuanto más siente la amenaza, más intensamente proyecta sus miedos en los demás. Quizás ya lo has vivido. Tal vez con alguien que decía amarte, pero al mismo tiempo te acusaba de pecados que solo existían en su mente. Puede que con un compañero que sonreía en tu presencia, pero albergaba sospechas infundadas, sin fundamento. O con un miembro de la familia que siempre estaba listo para juzgarte, incluso cuando simplemente existías. La sombra, cuando se proyecta, tiene la capacidad de distorsionar no solo los lazos entre dos personas, sino también la percepción colectiva. Una persona que proyecta sus emociones con intensidad puede arrastrar a otros a su narrativa distorsionada, y de repente te encuentras rodeado de miradas desconfiadas y te preguntas, ¿qué hice? La verdad es que simplemente te encontraste en el lugar equivocado, en el momento en que la sombra de alguien necesitaba un escenario. Michel Foucault sostenía que la verdad es un producto de los sistemas de poder y la mayor fuerza de la proyección es conseguir que otros perciban algo como real, cuando en realidad es solo un trauma no integrado. Jung afirmó que el encuentro con otro ser humano es el espejo más afilado y esta crudeza se manifiesta en el momento en que la otra persona deja de ser sujeto y se convierte en símbolo de lo que nosotros mismos no podemos ser. Quizás ahora entiendas mejor ese escalofrío, esa inquietud, esa sensación de incomodidad. No era paranoia. Era tu yo inconsciente que estaba saliendo a la luz. Esa persona no te ve. Te utiliza como una pantalla en la que intenta reprimir algo de lo que ni siquiera es consciente. Y aquí radica el peligro. No hay posibilidad de intercambio de pensamientos con alguien que no te ve, sino la sombra que proyecta sobre ti. Cuanto más intentas demostrar tu inocencia, más refuerzas a esa persona en sus creencias. La persona que proyecta necesita que desempeñes un papel específico. De lo contrario, la ilusión interna comienza a desmoronarse y la inconsciencia tiene dificultades para aceptarlo. Hay una máxima sufí que dice, la serpiente que te muerde en el talón es la misma a la que te negaste a mirar a los ojos. Y quizás lo que estás viviendo ahora no sea un ataque del enemigo, sino el mordisco de una serpiente que ni siquiera es tuya. Cuando Jung exploró este tipo de dinámica, no emitió diagnósticos apresurados. Veía la tragedia de aquellos que no pueden verse a sí mismos y por ello están condenados a distorsionar la realidad que les rodea.
El verdadero peligro no grita, sino que susurra, y es en ese susurro donde acecha la trampa más mortal, la ilusión de seguridad. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Hay personas que no mienten y aún así viven en su mundo de ilusiones. No son manipuladores conscientes. Son víctimas de una ceguera interna que se impone con la fuerza de una revelación. Jung percibió algo extraordinariamente inquietante. La amenaza más destructiva no radica en la mentira, sino en aquello que se acepta sin límites como verdad. La sombra, esa parte oculta de la psique, alberga todo lo que no somos capaces de aceptar en nosotros mismos. La ira, los celos, el egoísmo, el miedo, el deseo de poder y la crueldad no desaparecen cuando elegimos reprimirlos. Se esconden, esperan y luego sutilmente toman el control, distorsionando la forma en que percibimos el mundo y sobre todo a los demás. ¿Alguna vez has estado con alguien que parecía saber perfectamente lo que piensas? Alguien que interpreta tu silencio como manifestación de agresión, tu amabilidad como manipulación y tus dudas como una amenaza. Esa persona no ve tu verdadero yo. Proyecta sobre ti lo que rechaza en sí misma. Lo más inquietante es que realmente cree que tiene razón. Esa es la esencia de la proyección de la sombra, esa absoluta certeza en su propia percepción de la realidad, como si la psique, incapaz de aceptar sus propias debilidades, las expulsara a la subconsciencia y en un cruel teatro las expusiera a los demás. Te conviertes para ella en un espejo, y en ese espejo ve al monstruo que es solo una imagen distorsionada de ella misma. Nietzsche ya nos advirtió: quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. El problema con quien proyecta su sombra es que no ve que ya se ha convertido en aquello que odia. En lugar de admitirlo, culpa a los demás. No es difícil entender por qué tales personas pueden convencer a otros. Hablan con una convicción que parece casi espiritual. Tienen respuestas para todo, ofrecen una aparente coherencia que les otorga autoridad. Sin embargo, un detalle sutil y peligroso es la total falta de dudas. Aquí es donde Jung señala la señal más devastadora. Un ego inflado significa que la persona ya no habla por sí misma, sino que está convencida de que habla en nombre de la verdad. Es una enfermedad del alma que cree haber alcanzado la sanación. Es alguien que no dice, pienso que es así, sino más bien, así es. Juzga sin considerar diferentes perspectivas, rechaza las críticas, reaccionando con desprecio o indiferencia. Es un ego disfrazado de arquetipo, de salvador, juez o gurú. La mente cuyo ego ha sido inflado por los arquetipos no conoce límites. Se percibe a sí misma como una emanación de un orden superior, lo que la vuelve peligrosa. Porque tal persona deja de ser humana, se convierte en un símbolo, y los símbolos, como notó Jung, no tienen sombra, pero llevan consigo un poder destructivo. Es una trampa tan antigua como el mundo. Los místicos sufíes lo llamaban la cortina de luz, el disfraz del ego como iluminación espiritual. Los maestros Zen hablaban de la llamada enfermedad Zen, cuando el practicante se pierde en la visión de su santidad. En la tradición cristiana, esto se puede comparar con el pecado del fariseo, la arrogancia espiritual que se oculta tras la máscara de la corrección moral. Pero ¿cómo detectar este espejo engañoso? Presta atención a lo que esa persona no puede soportar.
Dudas, ambigüedades, críticas, reacciona a ellas con ira reprimida, sarcasmo, cruel ironía o un silencio arrogante que dice más que 1000 palabras, porque para ella cada pregunta es un ataque a la divinidad que considera suya. El psicólogo Claudio Naranjo afirmó: el ego espiritual es el más peligroso, ya que piensa que es el salvador del mundo, mientras que en realidad solo es otra máscara del ego. Y aquí es donde comienzan los problemas. Estas personas son carismáticas. Parecen seguras de sí mismas, sabias y serenas, y tú, con tus dudas, temores y sensibilidad, te ves diminuto a su lado. Es solo una ilusión, porque la verdadera sabiduría duda de sí misma. Un maestro auténtico sabe que lleva sus sombras. Un verdadero sabio llora en soledad, mientras que el egoísta inflado señala con el dedo. Cuando estés frente a alguien que siempre está seguro de tener razón, que no admite errores y se presenta como una autoridad moral y espiritual, aléjate, no te involucres en discusiones ni intentes convencerle. Te encuentras frente a alguien que no te ve, solo percibe lo que necesita reprimir, y si insistes, te enredarás en una narrativa que no te pertenece. Te convertirás en un personaje en las ilusiones de otro, y el precio será tu claridad mental. Recuerda que la certeza absoluta es el veneno más dulce, y muchos de los que se presentan como guías son solo espejos distorsionados. La duda es una señal de salud, la incertidumbre es humanidad, y la humildad una manifestación de claridad mental. Rodéate de aquellos que te permiten ser auténtico, que no confían ciegamente en su propia percepción, que reconocen que siguen aprendiendo porque su falta es una señal. Hay personas que parecen creadas solo para satisfacer a los demás. Saben qué decir, conocen el arte de sonreír. Se adaptan hábilmente a diferentes espacios, estados de ánimo y expectativas. Son admirados, acumulan elogios, gozan de respeto, pero por alguna extraña razón permanecen invisibles. Algo en su esencia no resuena. Jung lo describía como identificación con la persona, y de todas las señales que consideraba peligrosas, esta parece ser la más insidiosa, ya que es socialmente recompensada. La persona de la que hablaba Jung es una herramienta que usamos para navegar en el mundo. No es inherentemente mala, es un rol que asumimos para obtener aceptación, sobrevivir y pertenecer. Los problemas comienzan cuando esa máscara deja de ser una opción y se convierte en un disfraz total, cuando una persona olvida que solo es una máscara. ¿Alguna vez has hablado con alguien que parecía tan perfectamente creado que dejaba de ser humano? Cada palabra sonaba bien, pero estaba vacía. Cada gesto estaba cuidadosamente pensado, pero carecía de alma. Esa es la señal. La perfección emocional es una ilusión, y quien vive a través de ella no es auténtico. Jung decía que cuanto más rígida es la persona, más caos hay en su sombra. Lo que no se expresa no desaparece, se pudre, y cuando finalmente estalla, las consecuencias son enormes. Marie-Louise von Franz, una discípula de Jung, describió numerosos casos en los que personas ejemplares, como sacerdotes, terapeutas y líderes de grupos, de repente revelaban comportamientos agresivos, autodestructivos o totalmente contradictorios a su imagen. No es casualidad, es el resultado de una acumulación. La energía psíquica reprimida se acumula en el inconsciente hasta que, un día, exige ser liberada. ¿Por qué sucede esto? Porque la sociedad nos recompensa por ser predecibles. Sin embargo, el alma, desafortunadamente, no es predecible. El alma es contradictoria, oscura y pulsante. Se emociona cuando debería estar controlada.
duda cuando todos esperan certeza. Caemos, sangramos y titubeamos, pero ahí es donde reside nuestra verdad. Y cuando dejamos a nuestra alma jugar el juego social de apariencias, creamos de esta manera un abismo, una disonancia entre lo que mostramos y lo que realmente somos. Tal disonancia provoca un tipo particular de sufrimiento. Esa sensación de estar siempre interpretando un papel, incluso cuando nadie nos observa. Fernando Pessoa, el poeta de las máscaras, dijo: lo que en mí siente, piensa; lo que en mí piensa, siente. Soy una multiplicidad, y cuando finjo, no miento. El problema de la vida cotidiana es que muchas personas interpretan roles y pierden la conciencia de que están fingiendo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía demasiado perfecto para ser real? Alguien que reaccionaba de una manera tan socialmente adecuada que parecía un robot. Alguien que nunca mostraba sus debilidades, errores o fallos. Ten cuidado, esa persona puede estar completamente identificada con su persona. Y según Jung, esto se convierte en una amenaza no solo para los demás, sino también para uno mismo. Cuanta más energía invierte alguien en mantener su imagen, menos le queda para enfrentar sus propios conflictos internos. Y cuando la máscara se rompe, lo que emerge es brutal, porque no ha sido reconocido, no ha sido cuidado, ha sido escondido y olvidado. Ya en las antiguas tradiciones orientales se advertía sobre esto. El Zen habla de la cara original antes del nacimiento, de nuestra esencia casi desvinculada de las expectativas de los demás. El taoísmo advierte que no hay que pulir la superficie de tal manera que se pierda su esencia. Jung tradujo estas enseñanzas al lenguaje de la psicología. Lo más dramático es que muchas de estas personas no se dan cuenta de que están perdidas. Sinceramente creen que son su persona. Piensan que ser perfecto es lo mismo que ser auténtico y viven en un mundo interno basado en respuestas formuladas, autocontrol, pero sin verdad. Sientes esas diferencias. Tu cuerpo las siente, una ligera tensión, como un escalofrío emocional. Tus neuronas espejo registran la contradicción entre la sonrisa y la mirada, entre las palabras y las sensaciones. Y aunque no puedas explicarlo, sientes que algo no está bien. Y en efecto, lo es. Jung enfatizaba que ser auténtico requiere el valor de aceptar nuestras propias imperfecciones, y las máscaras más peligrosas son aquellas que difuminan los límites, incluso para quienes las llevan. Si sientes que estás con alguien que siempre dice lo que se espera, actúa correctamente y parece perfecto, pero le falta profundidad, reconoce tu incomodidad. El alma tiene sensores que son más antiguos que la mente. La persona ideal oculta un alma fracturada y a menudo quien parece más fuerte es el más propenso a caer. Existe un tipo de presencia que no irradia brillo, sino calidez. Es una presencia que no busca llamar la atención, sino que trae silencio a través de algo excepcional, la verdad desnuda. Reconoces a esa persona no porque parezca perfecta, sino porque no intenta ser alguien más. Carl Gustav Jung, en su estudio de la sombra, aborda algo aún más radical: el proceso de integración, el valor de mirar hacia adentro y no apartar la vista, conocer al monstruo no para destruirlo, sino para entenderlo. Contrario a la creencia popular, la integración de la sombra no implica su eliminación, sino el reconocimiento de su presencia y darle un nombre. Se trata de aceptarla como parte de tu propio paisaje interior, aunque no sea fácil. Como decía Jung, prefiero ser un todo que ser una buena persona. Y en esto radica la clave. Una persona que ha pasado por este proceso no niega su oscuridad,
La acepta con humildad, no como un escudo o una excusa, sino como un acto de profunda madurez. Reconocerás a este tipo de almas por la forma en que hablan de sí mismas, sin autoilusión, sin maquillaje emocional. Hablan de sus errores con perspectiva y sin dramatizar. Admitir debilidades para ellos no es una fractura del ego, es una manifestación de fuerza. No buscan parecer sabios. Para ellos, lo más importante es ser auténticos, lo que les permite escuchar a los demás sin proyecciones, ataques o defensas. El proceso de integración tiene un carácter alquímico. Y en ese momento silencioso, sensible y auténtico, dejas de ser una amenaza para el entorno y te conviertes en un refugio. El signo más peligroso en una persona no es un grito, no es una explosión de emociones, ni un comportamiento escandaloso, ni insultos vulgares. Es una mirada demasiado segura, una absoluta confianza en sí mismo. Es un discurso impecable que ignora todas las sutilezas. Esa es una persona que nunca se disculpa porque no cree haber cometido un error. Es alguien que no tiene dudas. Es alguien que no siente dolor. Carl Jung no solo describía síntomas psicológicos, creaba un mapa de las tragedias humanas. Nos enseñó cómo podemos perdernos en nuestra propia alma, y al crear el mal, a menudo más nos parecemos a aquellos que, en su amor, nos son más cercanos. Cuando ves la sombra que proyectas sobre ti mismo, o observas a alguien que sostiene su máscara con tanta fuerza que ha olvidado su propio rostro, no te enfrentas solo a un trastorno. Te encuentras frente a una persona que lucha desesperadamente para no sucumbir a la descomposición. Y lo que es más aterrador, a veces esa persona eres tú. Sí, porque este viaje no se trata solo de ver las amenazas en los demás. Se trata principalmente de evitar convertirnos en ellos y de prestar atención a nuestras propias proyecciones, a las apariencias, a la certeza absoluta y desarmarlas con humildad. El camino hacia la integración no está iluminado. Es angosto, oscuro, serpenteante, pero trae libertad. A diferencia de la falsa perfección que esclaviza y conduce al sufrimiento, la verdad, aunque sea fea o imperfecta, sana. Como dijo James Hollis, la madurez comienza en el momento en que dejamos de creer en nuestra inocencia. Y si esta película tiene algún mensaje, no es una invitación a juzgar a los demás, sino a mirarnos al espejo sin desviar la mirada. Debo confesar algo. Este tema me persigue. Recuerdo claramente una noche de hace años, cuando entendí que me había convertido en un espejo sucio. Y en ese momento delicado, abierto y sincero, dejas de ser una amenaza para los demás y te conviertes en un refugio seguro. La señal más peligrosa en una persona no es el grito, no es una explosión de emociones, no es un escándalo, no es una ofensa abierta. Es una mirada demasiado intensa, llena de certeza absoluta. Es un discurso perfecto que excluye cualquier matiz. Es alguien que nunca se disculpa, ya que está convencido de que no ha cometido ningún error. Es alguien que no se detiene ni un momento. Es alguien que no siente dolor. Carl Jung no se refería solo a síntomas mentales, creaba un mapa de las tragedias humanas, reveló cómo podemos perdernos en nosotros mismos y para no enloquecer, creamos villanos que a menudo se parecen más a aquellos que intentan amarnos fervientemente. Cuando ves una sombra proyectada sobre ti o observas a alguien que se aferra constantemente a su máscara, olvidando su propio rostro, no te enfrentas solo a un trastorno. Estás frente a una persona que lucha por no desmoronarse. Y lo más aterrador de todo, a veces esa persona eres tú.
porque este camino no se trata solo de detectar amenazas en otros, se trata principalmente de no convertirse en uno de ellos, de observar tus propias proyecciones, máscaras y convicciones absolutas y desarmarlas con humildad. El camino de la integración es oscuro y estrecho, pero conduce a la libertad. A diferencia de la falsa perfección, que aprisiona y causa sufrimiento, la verdad, incluso fea, incluso imperfecta, sana. Como señaló James Hollis, la madurez comienza en el momento en que dejamos de creer en nuestra inocencia. Si este video tiene alguna invitación, no es a criticar a los demás, sino a mirar en el espejo sin evitar tus propios ojos. Debo confesar algo. Este tema me atormenta constantemente. Recuerdo claramente una noche de hace años en la que comprendí que me había convertido en un espejo sucio. Estaba en una relación en la que todo lo que me irritaba en la otra persona, su inseguridad, su postura fría, su rigidez, era exactamente lo que yo mismo evitaba en mí. Tuve que experimentar su pérdida para entenderlo, y esa lección fue tan dolorosa como una herida abierta. Sin embargo, después de ese dolor, surgió algo nuevo, y si estás en este momento, tal vez estés justo ahí. Ahí donde sientes dolor, pero donde paradójicamente empieza el proceso de sanación. Si este material ha despertado algo verdadero en ti, gracias. No estás solo, y tu valentía para sumergirte en estas reflexiones conmigo dice más sobre tu alma que cualquier principio sabio. Ahora te pido que le des un me gusta, comentes y te suscribas, porque YouTube necesita esto para entender que este video no es solo un viaje psicoanalítico en la noche, creado por alguien al borde del colapso creativo. Si este video te ha ayudado a no volverte loco o a volverte loco con mayor conciencia, escribe en los comentarios, reconocí la sombra. Veremos quién tiene el valor de admitirlo. Y antes de que regreses a fingir normalidad en Instagram, presta atención a estos dos videos en la pantalla. No te diré de qué tratan, pero uno de ellos podría llevarte a entender que la voz en tu cabeza tal vez no te pertenece. Y el otro, bueno, digamos que no toda luz significa claridad. Algunas son solo un reflejo del fuego que arde tras de ti. Hasta la próxima en nuevos descubrimientos. O tal vez no. Depende de si te atreves a mirar dentro de ti nuevamente. Sí,